Iniciando un nuevo video para cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos encontramos acá en la bella comunidad de Llano Grande. Vamos a conocer cómo es el proceso del secado del café bajo la luz del sol. Iniciamos con el video. En las montañas verdes de Guatemala, donde el aroma del café recién cortado se mezcla con la tradición y el esfuerzo diario, nace uno de los tesoros más apreciados del mundo, el café artesanal. Ya llegamos acá a la casa de Israel. En este momento nosotros estamos acá verificando todos los costales que tiene acá con café, previo a iniciar con el video. Esta no es una historia cualquiera, es la esencia de nuestra tierra, contada a través del sabor, el sudor y la pasión por el café. Acompáñame a descubrir cómo se cultiva y se seca artesanalmente el café en el corazón de Guatemala. ¿Sabían ustedes que en Granados Baja Verapaz se produce uno de los mejores cafés que es exportado a nivel internacional? Acá con Israel ya estamos realizando un pequeño recorrido y nos impresiona de todo el proceso que él tiene acá, del proceso del secado de café bajo el sol. De igual manera, la calidad que este producto tiene en esta bella comunidad. Hoy te llevo a lo más profundo de las áreas rurales, donde las manos de campesinos y familias enteras cultivan, seleccionan y secan el grano con técnicas heredadas por generaciones. Vean acá las plantaciones de café de Israel marroquí, ya están floreando. En este momento él nos va a dar una pequeña reseña para que nosotros conozcamos un poco acá de las plantaciones de café. Así es que le damos la palabra a nuestro amigo Israel. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos. Gracias por su atención. Esta es una de nuestras parcelas más antiguas que se sembraron. Estamos aplicando el programa de rentabilidad sustentable. Consiste en realizar una poda a la planta. Al tercer año se completa el ciclo de poda para aumentar la producción de nuestro café. Al salir de la parcela de café de Israel vamos a conocer el proceso de fermentación del grano. En este momento él nos va a dar una explicación para que cada uno de ustedes la conozca. Nos basamos a nuestro medidor de grados Brix para determinar el punto de maduración correcto del grano antes de su recolección en campo. También se utiliza para lo que es medir los azúcares en nuestros envases de fermentación anaeróbica. Surge la pregunta, ¿cuál es el tiempo óptimo de fermentación de nuestro café anaeróbico? Nos basamos a mediciones de grados Brix y el registro de pH que se lleva para determinar el tiempo apropiado de fermentación de nuestro café. Vean acá en esta parte ya se tiene el proceso de secado al sol. Allá podemos ver un grano que ya no cuenta con cáscara y en esta parte todavía posee la cáscara, que también Israel nos va a explicar de que por qué se asolea de esta forma. El método de secado influye en la calidad del grano. A diferencia de un secado mecanizado y secado al sol, la diferencia es muy drástica. Nosotros aquí aplicamos un método de secado al sol, el cual contribuye a resaltar la calidad de nuestro café. Este es un café pergamino, el cual fue despulpado, fermentado y luego lavado para luego pasarlo al patio de secado. En este otro lado podemos ver, este es un café natural, el cual consiste en secado del grano sin haberlo despulpado. De todo el café que se tiene secando acá, el que tiene cáscara se tienen aproximadamente lo que son 3 quintales, y de igual manera el que ya está despulpado, también me estaba comentando Israel que son aproximadamente 4 quintales lo que él tiene acá de toda esta producción en Llano Grande. Acá los muchachos ya proceden a guardar todo el café en pergamino, debido a que también ya son horas de la tarde y pues puede llover, para evitar problemas de hongos o algún contagio de alguna plaga o enfermedad. También cuentan acá con 7 camas africanas. Vean acá, este es un proceso diferente de secado que se tiene acá en esta comunidad por parte de Israel. Este proceso él nos lo va a explicar en este momento, para que también ustedes vayan conociendo de esta riqueza natural que tenemos en la agroindustria acá en Aldea Llano Grande. Nuestro proceso natural ha sido uno de los mejores. En el año pasado obtuvimos un punteo 88. El secreto está en la calidad de nuestro secado. La cama africana es la que nos ha dado los mejores resultados, la cual recibe luz del sol y también le ventila aire por estar a una determinada altura del suelo. En nuestra primera cosecha aún no teníamos la despulpadora de café,
Por eso fue nuestro primer café que producimos, fue en proceso natural, consistente en el secado de granos sin haberlo despulpado. Nos venimos a recorrer otra parte, pero me estaba comentando Israel que todo este café que ustedes ven en este momento está en proceso de limpieza, por eso está en esta parte. Solo hay unas pequeñas imágenes para que ustedes conozcan de todo el proceso que él maneja acá en esta comunidad. Varios acá tendaladas de lo que es este producto. También cuentan acá con un medidor de humedad para verificar la cantidad de humedad del café antes de ser almacenado. Para determinar, para saber el momento apropiado de embodegar nuestro café, es necesario basarnos a un determinador de humedad, el cual nos da una certeza de el secado apropiado. Luego se embodega nuestro café en diferentes tipos de envase, por ejemplo el color, el cual nos sirve para diferenciar cada uno de los cafés que se están embodegando. En esta parte se le quitan todas las impurezas, objetos extraños que pueda traer el grano durante el proceso de secado. A veces el aire avienta hojas, las cuales se hace una depuración antes de embodegar. Este proceso que ustedes ven acá se le conoce como honey, proceso de secado del café, donde también acá se va seleccionando grano por grano y se van quitando todas las impurezas del mismo. El proceso honey consiste en que el grano se despulpa y no se le quita el mucílago al grano, sino que es secado directamente después de haberlo despulpado. Y así queda un pergamino una vez secado y limpiado ya para embodegar. Vean amigos, este ya es el proceso final, ya listo para ser embodegado, donde después se estará sacando al mercado para su distribución a varios países de acá de la región. Israel también nos va a realizar acá una demostración de todos los reconocimientos y diplomas que ha obtenido a lo largo del tiempo sobre el proceso del café anaeróbico que él maneja y de igual manera el secado del café bajo el sol. Algunos de los reconocimientos que hemos obtenido en nuestros primeros años de producción, por ejemplo nuestra variedad Caturra con un punteo en el 2022 87.75, en el 2023 alcanzamos nuestro mejor punteo hasta ahora, un 88, y nuestro mejor año el 2024 que ganamos la tasa de la excelencia con un Sarchimor con un punteo 87.3. En estas comunidades rurales de Guatemala, el café no solo se cultiva, se vive, se siente, se honra y mientras el mundo disfruta su aroma, aquí seguimos sembrando esperanza en cada cosecha. Gracias por su atención, siempre motivando a todos los productores de café a seguir poniendo su mejor esfuerzo en la producción de café de Guatemala. Recuérdense que es reconocido como uno de los mejores cafés a nivel internacional. Bendiciones para todos. Muchas gracias a Israel, al papá de Israel también, unas personas que nos recibieron el día de hoy para que nosotros conociéramos todo el proceso del café natural que tienen acá en Aldea Llano Grande. Esperando que a cada uno de ustedes les haya gustado este video. Nos vamos despidiendo y será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.